Hola de nuevo compañeros, me llamo Israel. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo transformar una madera normal y corriente en un marcapáginas personalizado. Así que vamos con el vídeo. Ya hicimos un vídeo de cómo fabricarlos en metal, que al final del vídeo veréis el enlace, también os lo dejo en la descripción, y hoy vamos a hacerlo en madera. Lo hemos hecho en una madera MDF lacado blanco, pero podéis hacerlo en el color que queráis. En contrachapado no lo aconsejo mucho porque es muy frágil. Esto es MDF 3 milímetros y ya es bastante duro. Quizá el contrachapado sea un poco más endeble y se pueda partir con facilidad. Entonces yo os recomiendo MDF, que tenéis en varios colores, como veis, y así se puede ver el grabado según el color de la madera. Así que vamos a empezar con el diseño. Bien, nos vamos a venir a Lightboard, que es el programa de diseño. Lo podéis hacer en otro sitio. Aquí lo tengo yo ya hecho, pero vamos a hacerlo de cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un rectángulo. Le vamos a poner aquí un ancho de 50 y un alto de 150. Y ya tenemos lo que es el cuadradito. Nos vamos a venir aquí a Radius y le vamos a poner 25 para que nos haga justo la forma en círculo. Como aquí hay 50 milímetros, pues 25 y 25 nos hace la forma. Luego le hemos creado un circulito de 4 y 4 milímetros. Ahí más o menos, y si lo unimos, alineación, y ya estaría al lado. Entonces ya simplemente podemos ir escribiendo y poner nuestro dibujo. Aquí hemos cogido un dibujo de comunión y le hemos trazado y simplemente hemos puesto. Así que ya sería poner aquí lo que queráis en el marcapáginas. Y ya lo vamos a mandar el grabado y el corte. Aquí en el grabado le vamos a meter, yo le meto aquí 200 de velocidad por 20 de potencia. Y en el corte lo he puesto a 8 antes, pero normalmente a 12. Bueno, ya cada uno los parámetros de corte y eso. Y lo que vamos a hacer ahora es, como primero vamos a grabarlo, este lo vamos a poner en marco, aquí en un marco, para que apunte. Lo tenemos aquí en posición actual. Entonces le vamos a dar a grabar y luego lo que vamos a hacer, simplemente cogemos y le damos para atrás, borramos esto y ya le daríamos a cortar. Así que vamos con el grabado. Lo primero que hacemos es poner la madera a la distancia focal que debe ir. Así que cogemos nuestra galga, que ya la tenemos puesta, y ponemos la distancia focal. Y ya colocamos el láser donde queremos que empiece a grabar y cortar. Y una vez ya cortado y grabado, lo que vamos a hacer es limpiarlo. Lo suyo es con alcohol de limpieza, que es lo que mejor sale la madera, sino con limpiacristales también sale bien. Y le vamos a poner una borla y ya lo preparamos para la entrega al cliente. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia, pues dejadlo en comentarios. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros y un saludo.